Bienvenidos de nuevo y si son nuevos por aquí, un saludo gigante y un fuerte abrazo. Prepárense porque hoy tenemos un vídeo que, les va a volar la cabeza. Vamos a desgranar un suceso que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que dejó a todos con la boca abierta. Hoy nos adentraremos en un momento explosivo de Can Yaman, una reacción en pleno plató que, créanme, sorprendió a propios y extraños. ¿Qué habrá sido de él? ¿Por qué esa efusividad? Quédense conmigo hasta el final porque les vamos a contar todo, absolutamente todo lo que pasó y, lo más importante, el porqué de esta inesperada reacción. Y ya saben, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de estar al día con las últimas noticias y los chismes más jugosos del universo de las celebridades, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse absolutamente nada. Empezamos. Imaginen la escena, un plató de televisión, las luces encendidas, cámaras rodando, un presentador carismático y, en el centro de la atención, uno de los galanes más codiciados del momento, Can Yaman. Todos esperábamos una entrevista tranquila, quizás algunas anécdotas de sus proyectos, declaraciones sobre su vida personal, lo habitual. Pero lo que sucedió, amigos, fue todo menos habitual. Fue un estallido, una explosión de emociones que tomó a todos por sorpresa. Can Yaman, conocido por su temperamento y su fuerte personalidad, dejó escapar una reacción que ha sido analizada hasta la saciedad. ¿De qué hablamos exactamente? Pues se rumorea, y las imágenes y los testimonios parecen confirmarlo, que durante una entrevista, ante una pregunta, o quizás una serie de comentarios, Can Yaman simplemente perdió la compostura. No fue una simple molestia, no fue algo mucho más visceral. Se habla de un momento en el que su paciencia se agotó, en el que la presión, o quizás la frustración acumulada, salieron a flote de una manera impactante. Las fuentes describen cómo su tono de voz cambió drásticamente, cómo sus gestos se volvieron más intensos, e incluso algunos hablan de palabras que no se esperaban de él en un contexto profesional tan controlado. El suceso se produjo en un momento clave de la entrevista, cuando el foco de la conversación giró hacia aspectos de su vida privada que aparentemente el actor consideró invasivos o fuera de lugar. La pregunta o quizás la insistencia del presentador en un tema particularmente sensible, actuó como el detonante de una bomba de relojería que llevaba tiempo latiendo. Pero, ¿qué pudo haber llevado a un actor de la talla de Can Yaman, un ícono de popularidad global, a explotar de esta manera en un lugar tan público? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Y ahí es donde entra nuestra labor de investigación, de recopilar las distintas versiones y tratar de entender el trasfondo de este suceso. No se trata solo de relatar el incidente, sino de desentrañar las capas de complejidad que lo rodean. Primero hay que poner en contexto la vida y la carrera de Can Yaman. Desde que saltó a la fama, su vida ha estado bajo un microscopio. Cada paso que da, cada relación que tiene, cada proyecto en el que participa, es analizado y comentado por miles, por millones de personas en todo el mundo. Ser una figura tan expuesta tiene sus ventajas, sí, pero también sus desventajas. La presión mediática es inmensa y a veces esa presión puede ser insoportable. El público lo ama, lo admira, pero también lo juzga constantemente. Las redes sociales son un hervidero de opiniones, especulaciones y, en ocasiones, verdaderas cacerías de brujas. Para un artista que busca desarrollarse profesionalmente, esta constante exposición puede ser un arma de doble filo, que dificulta la concentración y genera un estrés constante. Se especula que la causa de su explosión podría estar relacionada con las constantes preguntas sobre su vida personal. Can Yaman, a pesar de ser un actor reconocido, a menudo se ve envuelto en polémicas y rumores sobre sus relaciones sentimentales, su vida privada, su físico, temas que para muchos son invasivos y que un artista podría sentir que entran en conflicto con su derecho a la privacidad. Imaginen tener que responder una y otra vez sobre lo mismo, con la sensación de que su vida privada es un espectáculo más que su carrera profesional. Este tipo de escrutinio público constante, unido a la falta de control sobre la narrativa que se construye a su alrededor, puede generar una profunda frustración y un resentimiento silencioso que eventualmente encuentra una válvula de escape. Las preguntas recurrentes sobre sus relaciones, a menudo basadas en meras especulaciones o en la invención de medios poco rigurosos, pueden hacerle sentir que su imagen pública está dictada por otros, y no por su trabajo o sus decisiones. Otra posible causa podría ser la fatiga. La vida de un actor exitoso es extremadamente demandante. Largas jornadas de rodaje, viajes constantes, eventos promocionales, compromisos publicitarios.
Es un ritmo de vida vertiginoso que puede agotar física y mentalmente a cualquiera. Quizás en ese momento particular, Can Yaman estaba simplemente al límite de sus fuerzas, y una pregunta o comentario desafortunado fue la gota que colmó el vaso. Los periodos de descanso suelen ser escasos, y la presión por mantener el ritmo y cumplir con las expectativas puede ser abrumadora. Un día especialmente agotador, sumado a una entrevista que no termina de fluir y a preguntas que resultan reiterativas o incómodas, puede fácilmente llevar a un punto de quiebre emocional. También debemos considerar la posibilidad de que haya habido una mala interpretación, o quizás una pregunta formulada de una manera poco sensible. En ocasiones en los medios se busca el titular jugoso, la frase impactante, y no siempre se tiene en cuenta el impacto emocional que esto puede tener en la persona entrevistada. Si Can Yaman se sintió atacado, juzgado, o mal representado, es natural que su reacción fuera contundente. Un presentador, en su afán por obtener una declaración jugosa, puede cruzar inadvertidamente una línea, utilizando un lenguaje o un tono que para el entrevistado resulta humillante o irrespetuoso. En este caso, la reacción de Can Yaman podría interpretarse como un intento desesperado por recuperar el control de la narrativa y defender su dignidad. Hay quienes, observando el vídeo y las reacciones en directo, sugieren que su explosión no fue algo premeditado, sino un estallido genuino y espontáneo. Esto le da un matiz de autenticidad, aunque por supuesto, no excusa posibles comportamientos inapropiados. Pero entender la emoción detrás del acto es fundamental para comprender la situación. Can Yaman en ese momento podría haber sentido que se cruzaba una línea que él no estaba dispuesto a permitir que se cruzara. La espontaneidad de la reacción sugiere que no fue una estrategia publicitaria ni un acto calculado, sino una manifestación sincera de su estado emocional. Esto lo hace, para algunos, más cercano y humano. Pensemos en las consecuencias. Una reacción así, en un plató de televisión, no pasa desapercibida. Las redes sociales se inundan de comentarios, los medios se hacen eco de la noticia, y la imagen del artista puede verse afectada. ¿Fue una decisión impulsiva que ahora lamenta? ¿O fue un acto de valentía para defenderse de lo que consideraba una injusticia? El impacto mediático de un incidente de este tipo es inmediato y de gran alcance. Lo que en un principio podría ser un momento de frustración personal, se convierte rápidamente en un tema de debate público con opiniones divididas y análisis exhaustivos. La forma en que maneja las repercusiones de este incidente será crucial para su imagen a largo plazo. Algunos reportes mencionan que tras el incidente hubo un intento de calmar los ánimos, quizás por parte del presentador o del equipo de producción. ¿Se disculpó Can Yaman? ¿Aclaró su postura? Estos detalles son cruciales para tener una imagen completa de lo sucedido. A menudo los clips cortos que circulan por Internet solo muestran el momento álgido, pero la historia completa suele tener matices que se pierden en la viralización. La gestión posterior del incidente por parte de su equipo de representación y del propio actor es fundamental para mitigar posibles daños y para enviar un mensaje coherente al público. ¿Se optó por el silencio por una explicación detallada, o por una disculpa pública? Cada estrategia tiene sus pros y sus contras. Es importante recordar que detrás de la figura pública hay una persona. Una persona con sus propias emociones, sus propias frustraciones, sus propias luchas. Can Yaman, como muchos otros, debe lidiar con la presión de ser una figura de fama mundial. Y en ocasiones, esa presión puede llevar a momentos de quiebre. La fama, si bien trae consigo privilegios y oportunidades, también exige un alto precio en términos de privacidad y estabilidad emocional. La constante necesidad de proyectar una imagen de éxito y perfección puede ser agotadora, y un pequeño error, una reacción desmedida, puede tener consecuencias desproporcionadas. Los fans de Can Yaman, por su parte, se han dividido. Algunos defienden su reacción, argumentando que es un hombre que dice lo que piensa y que no se deja pisotear. Otros, quizás más críticos, consideran que su comportamiento fue inapropiado y que debería haber mantenido la calma. Es un debate que refleja la complejidad de la figura de Can Yaman y la forma en que es percibido por el público. La lealtad de sus seguidores es incondicional para algunos, pero otros, quizás más preocupados por la imagen pública de su ídolo, esperan un comportamiento más medido y profesional. Esta división entre sus admiradores pone de manifiesto las diferentes expectativas que el público tiene hacia las celebridades. Analizando más a fondo el contexto, ¿qué tipo de preguntas o comentarios podrían haber desencadenado esta reacción?
Podrían haber sido preguntas sobre rumores infundados, sobre supuestas infidelidades, sobre comparaciones con otros actores, cualquier cosa que sintiera que atenta contra su dignidad o su privacidad. Los actores, al igual que todos nosotros, tienen derecho a que su vida personal sea respetada. Es posible que las preguntas se hayan centrado en aspectos de su vida sentimental que él considera privados y que han sido objeto de especulación constante por parte de la prensa del corazón. La frustración puede acumularse cuando uno siente que su identidad está siendo definida por chismes y rumores, en lugar de por su talento y su trabajo. Y aquí quiero detenerme un momento. Como creadores de contenido, también tenemos una responsabilidad. Debemos informar, sí, pero también debemos hacerlo con sensibilidad y con respeto. No se trata solo de generar clics o visualizaciones, sino de ofrecer una perspectiva completa y, si es posible, empática. Por eso, al hablar de este incidente, intentamos ir más allá del mero sensacionalismo para tratar de entender las posibles causas y las emociones que pudieron estar involucradas. En nuestra labor buscamos la objetividad, pero también la humanidad. Queremos entender el por qué, no solo el qué. ¿Fue este incidente una señal de que Can Yaman está cansado de la fama? ¿O fue simplemente un momento de debilidad ante una situación particularmente estresante? Solo él lo sabe realmente. Pero lo que sí sabemos es que su reacción ha generado un gran revuelo y ha abierto un debate sobre la relación entre los medios y las celebridades, y sobre los límites de la exposición pública. Este suceso nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre el interés público y la invasión de la privacidad, y sobre la presión a la que están sometidos quienes viven bajo el escrutinio constante de la opinión pública. La verdad es que este tipo de sucesos nos recuerdan que las figuras públicas no son robots, sino personas con sentimientos y reacciones humanas. Y a veces esas reacciones son un reflejo de la presión y el escrutinio al que están sometidos. Can Yaman, con su carácter apasionado, nos ha mostrado una faceta más vulnerable y a la vez más intensa de su personalidad. Su reacción, aunque controvertida, nos ha permitido ver un atisbo de la persona detrás del personaje público, con sus propias fragilidades y su necesidad de defenderse. Espero que esta explicación les haya dado una idea más clara de lo que pudo haber sucedido y de las posibles razones detrás de la explosión de Can Yaman en plató. Es un tema complejo con muchas aristas y la información que circula a veces es contradictoria. Lo importante es tratar de entender la situación desde una perspectiva más amplia. Hemos intentado desglosar los posibles motivos, desde la presión mediática hasta el agotamiento físico y mental, pasando por la frustración ante preguntas invasivas. Para concluir, queridos amigos, hemos viajado por el complejo mundo de la fama, la presión mediática y las reacciones emocionales. Hemos visto cómo un momento de aparente descontrol puede ser el resultado de muchas circunstancias acumuladas, y cómo detrás de una figura pública puede haber una persona lidiando con situaciones difíciles. Can Yaman, en ese plató, nos regaló un instante de pura humanidad, por muy intenso que fuera. Su reacción, más allá de ser un mero chisme, nos ofrece una ventana a las complejidades de la vida de una celebridad en la era de la información instantánea y la sobreexposición. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman reaccionó de manera justificada? ¿Qué consejo le darían a una figura pública que se encuentra bajo tanta presión? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios, que siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. ¿Creen que los medios tienen derecho a indagar en la vida privada de las celebridades? ¿Hasta dónde llega el límite de la exposición pública? Abramos un debate constructivo. Si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante y les aportó algo nuevo, no duden en regalarnos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que le pueda interesar este tema. La difusión de contenido de calidad es esencial para el crecimiento de nuestro canal. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Estamos comprometidos a traerles siempre contenido fresco, relevante y analizado con la profundidad que se merece. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta pronto.